Vamos a hablar un poco sobre el concepto de creatividad. Creatividad tal vez es la palabra más admirada y más utilizada todos los días. Uno admira, pero tal vez es el concepto tal vez el que poco o nada sabemos sobre el aspecto. Creemos que la creatividad es como de las artes, como de trabajos manuales. La creatividad es transversal al ser humano, es su distintivo, el pensamiento creativo. La creatividad, para definirla en los términos de un planteamiento crítico reflexivo, es la dimensión, ni siquiera es una capacidad. Hasta hace pocos años los científicos pensaban, la comunidad académica pensaba que la creatividad era una capacidad. Hoy se piensa que la creatividad es más que una capacidad, es una manera de ser, hacer, querer y pensar. Es una manera de pensar, querer, hacer. O sea, es una dimensionalidad humana para la generación y desarrollo de ideas, en la cual interviene un proceso cognitivo afectivo para la generación de ideas nuevas y valiosas. Y en esta frase hay contenido muchos elementos. Ser creativo para solucionar un reto no solamente es generar la idea, sino desarrollarla. Por eso es precisamente la dimensionalidad humana autónoma, transformativa de la persona, en la cual interviene un proceso cognitivo afectivo. Hasta hace poco tiempo se pensaba que solo el proceso cognitivo, y para hacer un negocio había que pensar solo bien y que no había que meterle corazón y no había que ponerle sentimientos. Hoy día está revaluado ese concepto. Hoy estamos hablando de estos dos elementos de la dimensionalidad humana, lo cognitivo y lo afectivo, que intervienen igualmente y con igual razón. Hoy, en las universidades más importantes, está trabajando la intuición como proceso en la toma de decisiones. Se está trabajando diferentes formas alternativas de pensamiento que tiene que ver con la identidad humana. Ese aspecto de la definición de creatividad es muy importante. No solamente es generar y desarrollar ideas. Y otro aspecto muy importante, nuevas y valiosas. No todo lo nuevo para resolver un conflicto es importante, ni originarlo para un producto, para la creatividad. No necesariamente lo nuevo es creativo. Tiene que tener un elemento nuevo que es la valía. E igualmente para la resolución de conflictos tiene que ser un producto original, que quiere decir nuevo y valioso. Original, divergente y valioso. Y esa valía mirada con pinzas, porque cuando nosotros miramos lo valioso dentro de la novedad, siempre la miramos desde dentro del paradigma. Para poder ver la valía hay que mirar desde los márgenes del paradigma. Recuerden, el 83% de los inventos, de las invenciones en el estudio que se hizo sobre inventores, el invento anterior o la innovación anterior era o ilógica o irracional, o aparentemente ilógica o irracional, o aparentemente insocial o inmoral. Y en la resolución de los conflictos hay ideas hermosas y bellas, pero inmediatamente las evaluamos como no valiosas porque no se acomodan a nuestro paradigma. Entonces, para eso es necesario vencer el paradigma de lo valioso. Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, y ahora se puede decir que son los cuadros de más alcance y revolucionarios en la pintura, es considerado. El inventor de la fotocopiadora tocó puertas y le dijeron: su invento es muy interesante, pero no le vemos aplicación. El reloj suizo, el reloj a cuarzo lo inventaron los suizos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pensaron que eso era tan nuevo y no valioso, que simplemente lo expusieron como una salida ahí de la imaginación y de la fantasía. Cuando pasó la Ori en la Seiko de Japón, inmediatamente, como dice Joel Barker, el resto es historia. Perdieron casi el 75% del mercado,
fracasaron miles de empresas. Ellos mismos que habían inventado habían desarrollado ese invento revolucionario. Entonces, ese concepto de pensamiento creativo es bien interesante. Pero la creatividad para la solución de conflictos tiene diferentes dimensiones. La creatividad no es una sola, puede ser mirada de diferentes partes para la solución de retos. Se puede la creatividad mirar como característica, que es qué es lo que hace que una persona sea creativa. Esa es una mirada de la creatividad. ¿Qué es lo que hace que esa persona genere creatividad? Se puede mirar también como proceso. ¿Existen pasos para una solución de conflicto? ¿Hay pasos creativos para solucionar un reto? Se puede mirar también como producto. ¿Existe un producto creativo? Se puede evaluar que un producto de una mediación o de una integración o de una solución sobre un problema puede ser creativo. ¿Cómo evaluarlo? O sea, como producto se puede mirar, pero también se puede mirar como ambiente. Miremosla como producto. La creatividad como producto, como indicadores. ¿Qué es lo que hace que las personas sean creativas? ¿Y qué condiciones se necesitan para solucionar un reto, un problema o un conflicto? Fundamentalmente originalidad. Originalidad para ver nuevas alternativas. En segundo lugar, fluidez. Muchas ideas en determinado momento para poder encontrar alternativas. Flexibilidad para ponerse en los zapatos del otro. Divergencia para buscar alternativas no convencionales. Solvencia, iniciativa, por enumerar algunas. Realmente, en el estudio de investigación que hemos realizado, hemos encontrado 10 indicadores, 5 de origen, fundamentalmente de origen cognitivo-afectivo, con énfasis en lo cognitivo, y 5 indicadores con origen en lo afectivo. Si nosotros trabajamos esos indicadores que ustedes están viendo, nosotros podemos resolver cualquier conflicto y podemos desarrollar y generar procesos significativos de innovación. Nosotros también lo podemos ver como proceso. Siguiente, por favor. En que existe 4 pasos básicos para la solución de un reto, para la solución de un problema, para la solución de un conflicto. Los pasos son preparación, incubación, iluminación y verificación. Se ha comprobado, estos estudios vienen desde 1948 más o menos, que en todo proceso de resolución de problemas nosotros encontramos esos 4 pasos evidentes. Preparación, porque si no hay conocimiento, si no hay saber allí, si no se ha preparado, difícilmente puede salir algo. Mejor dicho, les puedo expresar, uno puede estar debajo de un palo de manzanos maduros y caerle una manzana una a una, caerle todas y no decirle absolutamente, escasamente, decir, oh, me están pensando por M o algo así, pero no crear ningún tipo de ley o alguna cosa. Hasta en el accidente, en lo que la creatividad se llama serendipity, la serendipia es fundamental, ¿sí? Que en el accidente el observador puede hacer. La penicilina de Fleming fue producto simplemente de un accidente de laboratorio donde se estropeó un cultivo. Bien hubiera podido Fleming tirar a la basura, pero allí vio una oportunidad. Goodyear en la fusión del accidente, en el proceso de vulcanización y así innumerables objetos. Entonces ese aspecto es fundamental, la preparación. Lo segundo, la incubación. Es necesario permear cualquier conocimiento en los procesos más mínimos de aprendizaje. Es necesario que fluya interiormente. Desde las teorías psicoanalíticas se plantea que no es necesariamente el consciente el que está resolviendo el conflicto o el problema. Es el subconsciente que verdaderamente está trajinando en una reacción fuerte de ataque y defensa, llamémoslo así, que lo está proveyendo la respuesta. Y hoy
Las empresas más desarrolladas y de punta de innovación están trabajándole a sus ejecutivos mejores pagos para que jueguen y trabajen con el preconsciente para que salga de allí la idea. Ustedes pueden aterrarse. En el estudio que les hago la referencia de inventores, el 83% de los inventos, de las innovaciones, fueron resueltas cuando no se estaba pensando precisamente en el problema. Es impresionante. Hoy día, la tecnología creativa, el pensamiento creativo, está trabajando en eso. Y ha desarrollado, encontramos en el estudio de arte y creatividad que hicimos, más de 175 técnicas validadas científicamente en educación y organización para resolución de problemas. Y buena parte de ellas es trabajando pensamiento analógico, trabajando la incubación. La iluminación es el eureka, el ajá, el instante en que se genera la idea que hay que propiciarle, crearle un clima adecuado para que la gente se dispare, se suelte y pueda comunicarse. Y nosotros lo que creamos en las organizaciones son inhibidores de la creatividad y en la escuela. Desde el niño, cuando nace, nuestro niño, que hace su primer árbol todo rayado, le dice, ¿qué tal mi árbol? Y la mamá le dice, esto no parece un árbol. Y ahí empieza la tragedia, ahí empieza el conflicto.